Usted escucha Radio Red, una mirada diferente. Hablemos de un tema, señoras y señores, del que poco se habla. Todos los días estamos mencionando los medios de comunicación o las redes sociales casos de violencia sexual, de abuso sexual, aquí, allá o acullá. Pero pocas veces se habla de las denuncias falsas de violencia sexual. Denuncias falsas, ¿verdad? Que evidentemente pueden dañar la vida de una persona para siempre. Los casos de acoso sexual son muy frecuentes, pero también se calcula que hay entre un 2% y un 10% de cifras anuales que pueden llegar a ser falsas denuncias. ¿Cómo se puede determinar si una denuncia por violencia sexual es falsa? ¿Cómo se debe actuar en consecuencia para identificar una falsa denuncia sin dejar, por supuesto, que eso quede muy enfáticamente establecido, sin dejar de proteger a las víctimas reales? Bueno, abordamos aquí en Radio Red el tema. Está con nosotros el doctor Aníbal Navarro. Es médico y director del Centro de Especialistas Forenses. Bienvenido, doctor Navarro. Gracias por atendernos. Hola, buenos días. Muchas gracias, Juan Manuel, por la invitación. Este es un tema evidentemente muy complejo, ¿no? Muy difícil de abordar porque tiene que ver con la posibilidad de que una denuncia sea falsa y que una investigación se pueda llevar a cabo sin dejar de proteger a una víctima real. ¿Cómo están viendo ustedes desde el Centro de Especialistas Forenses este asunto tan complejo? Bueno, lo que acabas de decir es muy importante. Esto es un tema muy complejo porque hay que entrar a hacer un trabajo muy detallado, personalizado para cada caso, en donde los que están desarrollando la parte jurídica, la investigación criminal, la parte médico-forense que nosotros realizamos y otras disciplinas, toca entrar a mirar todos los contextos, si la información es consistente, en qué circunstancias se presentaron esos supuestos hechos. Aquí recordemos que siempre se va a hablar de presuntas víctimas, presuntos victimarios, hasta que un juez, en primera, en segunda instancia, un magistrado o en Corte Suprema de Justicia diga realmente estamos ante una verdadera víctima con sentencia judicial o ante una falsa denuncia, ¿cierto? Estos casos es muy importante toda esa información, que se hagan bien los peritajes. Los peritajes son esas valoraciones médicas, psicológicas, de psiquiatría forense, que es un área especializada dentro de las ciencias de la salud, y comenzar a investigar si eso es concordante o si hay un motivo o un disparador. Por ejemplo, en algunos casos vienen a ver, se presentan temas de venganzas, temas de extorsión, temas de hacer daño o evitar que esa otra persona desarrolle su vida plena. De hecho, hoy estábamos justo asesorando un caso que están en audiencia donde hace muchos años era frecuente que se denuncie al hombre en una falsa denuncia. Hoy en día estamos viendo que también las mujeres, ¿y qué mujeres? En muchas ocasiones son docentes, son personas con algún cargo o son las parejas actuales de esa expareja. Entonces se comienzan a dar esos contextos que ya se comienzan a diferenciar. Una precisión sobre lo que está diciendo. Cuando dice estamos empezando a ver casos de mujeres como víctima de falsa denuncia o como ¿qué exactamente? Sí, señor. Mujeres víctimas de falsas denuncias. Complicadísimo. ¿Y profesores, dice usted, en este caso? Profesoras. Señor. ¿Profesoras en este caso? Mira, hay profesoras, hay gerentes o coordinadoras de áreas de empresas, ¿ya?, que comienzan a ser acusadas de violencia sexual por parte de hombres y mujeres que están inconformes o porque hubo un maltrato a nivel laboral. Entonces me voy a vengar para que esta mujer salga de esa empresa, ¿ya? O en otros casos donde las mamás de niños de las parejas actuales vienen y las denuncian
claro, como usted sabe que hay el tema de custodia compartida y unos días pasan los niños y niñas en una casa, otros días en otra casa, y ese hombre organizó su hogar, ¿cierto? Organizó su actual hogar, y pues pasa unos días ese niño, y cuando regresa a la casa de su mamá biológica, dice, a veces no dicen nada a los niños, y eso es muy llamativo, sino que comienza la mamá y dice, el niño llegó raro, llegó haciéndose popó en los pantalones o chichi, y eso no pasaba, eso fue que le pasó un trauma grave, y lo llevan al pediatra y se comienza a construir una historia de violencia sexual alrededor, y terminan involucradas las mujeres de ese hogar actual. Doctor, usted hablaba de falsas denuncias hacia hombres y hacia mujeres y tal, pero uno de esos casos que usted nombra al final y que hemos visto por ahí son falsas denuncias de agresión o acoso sexual de los papás con los niños en parejas que están separadas. No sé si me hago entender. Sí, señor. ¿Sí? Sí, señor. ¿Qué sí, hacer señor. ahí? ¿Cómo detectar si hay un abuso real de un niño? Bueno, lo más importante en estos casos es una adecuada valoración médica, de médico forense, ¿ya? De psicología forense y en muchos casos de psiquiatría forense, porque si hay algo realmente complejo de obtener es el relato de un menor de edad, ¿ya? Y cuando uno ve estos casos de estas falsas denuncias, se da cuenta que al final, con el paso de los años, el único afectado termina siendo ese niño, porque no hay nada más lesivo o dañino que dar un tratamiento o una restauración a una persona que no ha sido una real víctima, termina siendo bastante lesivo, ¿ya? Y estas personas, estas personitas que ya después se vuelven adolescentes, adultos, terminan odiando a esa persona que los utilizó o los manipuló, por lo general un papá o una mamá, o en otros casos que hemos visto acá, los abuelos, y terminan creciendo y terminan llenos de odio porque les quitaron esa figura o ese papá o esa mamá, se la quitaron y pues para uno sigue siendo, allá seamos adultos, nuestro referente sigue siendo papá y mamá, nuestros superhéroes, ¿cierto? Y esa persona en la que confiamos, y cuando a ese niño se le quita eso termina teniendo esas repercusiones. Entonces ahí es una invitación a las personas que están involucradas a, Claro. o sea, a siempre proteger el niño. ¿Ya? Sí, doctor, clarísimo. Una inquietud, doctor, ¿cómo evitar que al acusado o a la acusada se le condene de antemano o se le cancele, como se usa ahora en redes sociales, tras una simple acusación, sin tener en cuenta el perjuicio que eso puede traer para la familia, los papás, la pareja, los hijos, etcétera, porque queda la persona con un estigma, ¿no? Total. Lo señalan los medios, se hacen voceros de la acusada o del acusador o la acusadora, y el acusado termina ya borrado, desprestigiado, imposible reconstruir su reputación y su familia afectada. Ujú. Sí, mira, ¿qué debe hacer una persona cuando recibe una información o una notificación de que está siendo investigado o va a ser investigado por un caso de estos? Inmediatamente organizar un equipo. Hay que organizar un equipo multidisciplinario de médicos forenses, psicólogos forenses, investigadores criminalísticos, abogados, y comenzar a trabajar. Y lo que tú acabas de decir, viene y sale una noticia de estas en redes, y hoy en día uno comienza a ver que se comienzan a crear equipos de manejo de crisis y de riesgo, porque si no esto termina afectando para la vida laboral, inclusive para siempre va a haber esa duda, no importa que el juez exonere o que la fiscalía diga no tengo motivos para investigar más, siempre queda ese manto, esa duda, y termina afectando. Yo siempre les digo a las personas que nos consultan, esto es como si fuera una amenaza de muerte, y muchos quedan asombrados. Les digo, mire, esto puede afectar a nivel de la libertad, que es lo primero, pero a nivel familiar, social, laboral, profesional, de su pareja, a nivel económico. Esto termina teniendo unas repercusiones grandísimas simplemente con un señalamiento. Eso para las personas que están siendo acusadas o investigadas. Para las personas que somos que estamos alejados y leyendo noticias, ser prudente.
ser prudente, porque acá he tenido casos en donde nos han llegado y nos han consultado y dicen, es que yo era un activista fuerte de las penas más severas, y este fue un caso que tuve acá en la consulta, la pena más severa, dijo, pero nunca me imaginé que el señalado iba a ser mi papá. Y esta familia, porque vino toda la familia, se derrumbaba llorando y decía, ¿cómo es posible? Le decía, no sé, mira, la vida te está enseñando el otro lado. Y decía, esto es muy duro, la familia se está fragmentando, económicamente nos estamos acabando, profesionalmente, sí, es mi papá, pero nos están señalando a nosotros. Decía, es así de duro, toca ser prudente con este tipo de temas, porque siempre, hasta que no haya una sentencia judicial, no podemos decir si realmente sucedió o no, un debido proceso. Tremendo, tremendo. Para ser absolutamente claros, doctor Aníbal Navarro, médico y director del Centro de Especialistas Forenses, en términos porcentuales, ¿qué tan frecuentes son esas falsas denuncias? Bueno, la revisión de artículos científicos nos hablan de que puede ser entre un 2 a 10%. Eso es lo que tenemos de literatura actualmente. Pero esta es una invitación también a la comunidad, a todos nuestros colegas, a las universidades, a todos los grupos de investigación, de que hay que investigar y profundizar con toda ese total, por ejemplo, de los últimos 10 años, digamos aquí en Colombia, de cuántas denuncias se colocaron con respecto a este tema, cuántas avanzaron a través de las fases para saber realmente un porcentaje de lo que está sucediendo aquí en Colombia. Si uno mira, hace 10 años se presentaban aproximadamente unos 12.000, 13.000 denuncias o valoraciones de medicina legal al año. Hoy en día estamos hablando de 23.000, 22.000 casos. Eso es el doble, está bien, se ha denunciado, se ha creado conciencia, pero viene un tema. ¿Qué casos se están pasando? ¿Qué casos se están investigando bien? ¿Y qué casos se están investigando mal? ¿Y qué casos realmente son denuncias verdaderas y cuántas son falsas? Los que estamos en este medio tenemos que ser muy críticos en esa parte, ¿ya? Pero al menos lo que tenemos hasta el momento nos hablan de un 8 a 10%. Si dijéramos en este momento 20.000 casos, son 2.000 al año, 2.000 personas, 2.000 familias. Santo. Y lo más probable, 2.000 personas que perdieron para siempre su reputación, su buen nombre, su derecho sí, señor. A la honra. Doctor Navarro, gracias por acompañarnos a esta hora en Radio Red. Buen día. Muchísimas gracias. Un tema muy interesante. Denuncias falsas de violencia sexual. Después, ¿quién devuelve esa reputación? No. Nada. Uy, no, yo creo que eso sí es muy difícil. Yo creo que eso es que uno así ve... sea un señalamiento chiquito. Blado. Sí. No, ¿Cómo? Ay, mire ese blado todo cochino. Mire ese y tal. así sea el personaje sea importante, reputado y tal. Miren, creo que entre más importante, peor se le pone. Por ejemplo, ahora, ¿no? Que ahora sí es eso mire, de por verdad ejemplo, de cancelar el caso del exdefensor del pueblo, Otálora. ¿No? Él fue denunciado y muchos medios se hicieron eco de las denuncias y toda la cosa. Al final la última instancia lo absolvió. Corte Suprema de Justicia. Corte Suprema de Justicia, que era la última instancia. Y lo absolvió. ¿Y usted se acuerda ahorita desde ese señor? Y la noticia, ¿cuánta gente sabe que fue absuelto? Nadie. ¿Dónde salió la noticia? Por allá perdida en la página interior del periódico y no tuvo ni una proporción mínima comparado con la proporción, con la cantidad de información que se ventiló cuando se hizo la denuncia. Y entonces ahí el tipo queda la gente lo mira y toda la gente, ay, este fue el del problema que no dicen, este fue el que absolvió, sino a este lo acusaron. Oiga, pero y es una vaina injusta, infame. Que dice el doctor y es feo y yo creo que ahí sí ya no hay vuelta atrás, es esas acusaciones de abuso o acoso a los niños. Sí, claro. Se ven muchas parejas. Exacto, hemos visto muchos casos de falsas acusaciones de uno al otro, es que este le hacía tal, los pierden, se llevan a esos niños y no los vuelven a ver los papás. Es horrible. Esa es muy difícil, ¿oyó? Los Eso papás sí destruye una familia y los completa. abuelos, y los abuelos que se quedan sin ver a sus nietos, que les hace tanta ilusión. Y hay muchos, la gente dice como, ay no, eso nunca pasa, siempre pasa hay que muchísimo. Pasa Yo creo que todos conocemos algún caso de esos, de familias que en medio de una pelea ya dicen, no, le meto una demanda de abuso sexual o de cualquier cosa, o de pornografía o de cualquier vaina de esas. Entre el 8 y el 10% de los casos pueden ser falsos. Ajá. Imagínese eso, 1 de cada 10. Duro. Hágame el favor. Acuérdese lo que pasó con Neymar.
¿Se acuerdan? No lo recuerdan. No. Una mujer aseguró con unas imágenes que Neymar la había acosado sexualmente y él tenía también un video de ese momento y con ese video se dieron cuenta que era ella la que estaba buscando que él intentara tocarla, cogerla y se dieron cuenta que ella estaba mintiendo. Eso pasó en París. Va a tocar hacer como Keanu Reeves. No tocar a nadie. Nadie. Sí. El Yo trato consejo- de no, la verdad. Messi pero- también lo hace. Es el Messi cada vez que se toma fotos. el consejo de hace así. Keanu Reeves. Cuando se viene alguien a tomarse una foto con él se pone las manos atrás. ¿Hasta dónde hemos llegado? O A la adelante vista, para a que la las vista. vean. Este man me manoseó, me puso la mano allí, no sé qué, no. Este hombre aquí adelante y no se deja abrazar Pero mire, de Juan, nadie. si Ay, a, el si a otro uno día le vimos quiere... un video con Caro. Una señora Caro no se dejó echándole la abrazar. mano. Ah, ¿A sí, quién? sí, sí, echándole sí, la sí. mano al paquete de Maluma. Maluma. Y Maluma le dice, voltea y le dice, ey, le coge la Le mano. cogió la mano. No, señora, Es esto que- no. Es que es A Maluma. mí no me toque. Y ¿Qué entonces llevaba a él en Maluma- el paquete? ¿Venía de Carulla o de Pues, Éxito? yo no No quiero sabemos. averiguar si usted Ah, sabe. esas pero, cosas pero mías. no, pero Juan, pero mire, más allá de que uno se cuide y todo, pero fabricar una cosa de esas, No. es que el solo testimonio, si Kelly mañana sale y dice, es que Juan Manuel que estaba al pie mío hizo tal cosa, mientras nosotros No. testificamos y decimos que él nunca Acabó se con- arrimaba, que no sé Sí, qué, chao. de aquí, si ella sale y dice mañana, si a uno le quieren arruinar la vida, que le hagan una acusación de esas. Ahora, que porque yo ya uno entiendo- queda automáticamente culpable. Sí, que Sin yo duda. entiendo que eso es un tema muy álgido, ¿sabe? Porque también al Claro, contrario, entonces muchas claro, denuncias del tipo claro. me estaba echando Ya la mano, el tipo me desestimadas. toca. Y, no, porque es que don Juan Manuel, ¿cómo va a hacer una cosa de esas? No. Sí, entonces creo que esa crispación por ese tema nos ha llevado a ese extremo de que entonces no se puede refutar. Exactamente. 8:57.